Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV, es el Arzo Janet Flores y arrancamos de esta manera con las noticias. Y tras un paro de labores de unas 50 horas consecutivas, el transporte de carga pesada se logró un acuerdo con la operadora portuaria centroamericana, pero las pérdidas por la huelga de brazos caídos son millonarias, según lo ha calculado ya la empresa privada. En un plazo de 45 días, la operadora portuaria centroamericana deberá cumplir con los 11 compromisos que adquirió como parte de los acuerdos alcanzados con los transportistas de carga pesada, luego de que estos paralizaran la terminal por más de 50 horas. Se llegó a un acuerdo porque la reunión fue a puertas abiertas con todos los motoristas. Entonces hay medios de comunicación, ¿verdad? Lo más importante. Y se le están dando 45 días a la OPC para que mejore toda la problemática que tiene en cuanto a la atención a los motoristas del transporte de carga. Todo el problema se originó debido al tortuguismo con el que se despachan los contenedores en la portuaria, cuyos tiempos a veces superan las 12 horas. Esto producto de la falta de inversión de al menos $220 millones destinados a la ampliación de la logística. Antes de que OPC tomara posesión de la portuaria ahí, nosotros hacíamos 2-3 viajes diarios, entrando y sacando contenedores. Hoy necesitamos 3 días para hacer un viaje. Hoy necesitamos. Entonces se fija cómo la economía de nosotros se ha ido deteriorando al pasar de los tiempos. A pesar de que ya se suspendió la paralización, el daño a la economía fue grave. Aunque no se ha precisado la cifra, la empresa privada señala que el retraso en las exportaciones genera multas. Los productos perecederos pierden calidad y se paga sobre estadía en las importaciones. Los mismos hondureños que están aquí están mandando su producto vía Guatemala, están solicitando su contenedor vía Guatemala, recibiendo facturas de multas. Esos productores ahora, por falta de cumplimiento de tiempo, están recibiendo, tienen que pagar multas por esos atrasos. Y no solo eso, el producto ya estancado pierde calidad. Cuando pierde calidad, igualmente mandan facturas, deducciones de precio por falta de calidad. Dentro de los acuerdos destacan varios puntos relacionados con estrategias para agilizar los procesos de despacho de contenedores, así como la habilitación de baños para los transportistas, la implementación de citas para despacho y principalmente se asumió el compromiso de que no habrá sanciones para los conductores involucrados en la huelga. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y damos paso a otras informaciones. Con el 85% de las papeletas impresas para los próximos comicios electorales, se tiene previsto que comience la distribución del material electoral a nivel nacional a partir del próximo 3 de marzo, donde aspirantes a los cargos de elección popular señalan que han quedado muchas inquietudes sobre el tiempo requerido para esta fase del proceso. Ya se encuentra en proceso de impresión los documentos electorales para las elecciones primarias, con un importante avance del 85% para que puedan distribuirse a partir de la próxima semana, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López. El Consejo Nacional Electoral ya se encuentra bastante avanzado con los procesos internos. El Centro Logístico Electoral ha dado inicio al maquilado de los diferentes materiales que se distribuirán en el resto del territorio de la República. Y asimismo nos encontramos preparando múltiples procesos que deberán ejecutarse con transparencia y con responsabilidad para el 9 de marzo. El CNE está haciendo su parte. Partidos políticos hagan la suya. Los candidatos pongan propuestas de valor frente a los ciudadanos, dignifiquen toda esta labor. Precandidatos a la alcaldía en el Distrito Central manifestaron que la transparencia del proceso electoral, así como de entrega de recursos, será clave, ya que esto influirá significativamente en los resultados. Es de que todo se vaya cumpliendo en tiempo y forma, que las próximas elecciones del 9 de marzo, como elecciones internas y primarias, se desarrollen dentro del mayor marco de civismo, pero sobre todo con transparencia, que quienes salgan ungidos en las urnas o quienes salgamos
a nuestro respectivo cargo de elección popular sean a quienes el pueblo realmente ha elegido y no a quienes han tenido la opción de cometerle fraude a la ciudadanía en otras oportunidades. Hay quienes miran este proceso de entrega tardío, pero al mismo tiempo su preocupación recae en el papel que desarrollarán las Fuerzas Armadas durante el proceso. Considero que se está haciendo un poquito tarde. Quizás debió haberse hecho con anticipación, pero esperemos que no tengamos ningún inconveniente durante el traslado del material a cada uno de estos lugares. Y definitivamente recordemos que las Fuerzas Armadas no pueden tomar aquí parte en una cierta color político. Ellos están para poder proteger a la ciudadanía. Ellos tienen que ver que la democracia en nuestro país sea correcta. Cuando ellos interfieren o tienen un afecto por alguien en particular, entonces ya esto no es totalmente transparente. Para estas elecciones primarias, más de 26,000 efectivos militares estarán desplegados y 12 imprentas están trabajando en la impresión de todo el material electoral. En cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Mientras tanto, un total de 24 aspirantes a cargos de elección popular han sido víctimas de hechos violentos desde el llamado a las elecciones el pasado 8 de septiembre del 2024. Y ya hay cifras sobre los partidos políticos que lideran las mismas. ¿En qué modalidad? Veamos. Entre los partidos políticos que más han sido víctimas de hechos violentos son Libertad y Refundación con 9 casos, Liberal con 9, El Nacional 6 y en total 24, donde se identifican 6 homicidios, 4 atentados, 8 agresiones simbólicas y físicas, 2 amenazas contra la vida, 3 intentos de intimidación y un caso de difamación. Las víctimas fueron 15 hombres y 9 mujeres, según los datos del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. Aquellos procesos políticos en donde el partido que está en el poder es el que más genera tensiones, digamos, porque hay muchas más situaciones que suelen ser conflictivas, hay mucho más que perder. No es extraño, el proceso pasado, quien tenía más registros de conflicto era precisamente el Partido Nacional. En esta ocasión, pues la conflictividad y la violencia política se ha desplegado, digamos, hacia estos dos partidos políticos que tienen una historia en común. Por su parte, Cristian Jalil, miembro del Partido Liberal, aseguró que su institución se basa en principios y valores, mientras señaló a otros partidos como los responsables de la mayoría de estos actos violentos. De hecho, uno trata de hacer su proselitismo, sus banners, de acuerdo a lo que conlleva la ley, y a mí se me ha botado mucho banner, mucho proselitismo con odio. Y no puedo señalar porque no tengo las pruebas, pero he visto también mucho acto de libre que podemos percibir ese acto violento y ese acto de odio. Mientras tanto, para Marco Eliud Girón, diputado de Libre, este escenario contra su militancia se ha dado con el objetivo de difamación y desprestigio, siendo solo unas víctimas más de la criminalidad. Y usted no va a escuchar algún acto de violencia entre estos 161 precandidatos. En absoluto. Siempre quien nos quiso bautizar que éramos violentos fue el exministro Oscar Álvarez, que decía que Libre tenía el ADN de la violencia. Pero quien se demostró a lo largo del tiempo que tiene el ADN de la violencia son los que nos gobernaron durante 8 años. Si nosotros quienes pudimos, fuéramos los mártires. ¿Cuántos mártires no tuvimos nosotros de la resistencia? El primer incidente derivado de violencia homicida fue el caso del ambientalista regidor y aspirante a la alcaldía de Tocoa, Colón, Juan López, y el último, la muerte del precandidato a la alcaldía de Morazán Lloro, Iván Morazán. Según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se ha registrado violencia política en 5 de los 12 procesos electorales de la era democrática del país. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Mientras tanto, para expertos en materia jurídica, pese a la fuerte inversión presupuestaria destinada en el proceso electoral, no es garantía que el mismo se desarrolle de forma transparente. Sin embargo, reconocen que las nuevas medidas tecnológicas servirán para contrarrestar un poco el vicio del fraude. Pero el hecho de que se les haya dotado de más de 2.000
millones de lempiras no es sinónimo de elecciones transparentes, ¿verdad? Esto primeramente pasa particularmente en que todos los partidos políticos tengan una verdadera conciencia y, como dije, no puedan birlar la voluntad popular, ¿verdad? Y que no vayamos a tener al final un pucherazo, ¿verdad? O inflación de estas elecciones. Entonces, pero definitivamente no tendrían ninguna excusa, ¿verdad? Se ha permitido, pues, ¿verdad?, la dotación de inconmensurables recursos, así es que lo que menos podemos esperar es que tengamos buenas elecciones. Pero también esa... Y siempre en este ámbito de noticias, ya falta muy poco, exactamente 10 días para que se desarrollen estas elecciones primarias. Y por supuesto existe un silencio electoral, pero expertos aseguran esto se trata más de una formalidad que una realidad. Es así, Cristina Escobar, con usted hasta la zona norte del país. Buenas noches. Así es, en efecto, tal como lo ha mencionado la licenciada Janet Flores, estamos desde San Pedro Sula, esta vez junto al abogado Gerardo Carrillo para tocar sobre este tema. Abogado, el silencio electoral, ya pronto tenemos las elecciones primarias encima, como decimos los hondureños, y realmente se cumple la ley con este silencio aquí en Honduras. ¿Hay orden realmente? Bueno, por lo que estamos percibiendo, pues ya se acepta, pues ya se acerca esa fiesta cívica como las elecciones primarias, el cual, hablando más específicamente sobre lo que es el silencio electoral que debería de comenzar según el artículo 223 de la ley electoral, debería comenzar el 4 de marzo, 5 días antes de las elecciones, en el cual los candidatos, los precandidatos tienen que llamarse al silencio y no pueden pedirle el voto directamente a la gente. Es bien difícil, bien difícil de que estas cosas se cumplan en nuestro país, peor en el desorden político en que se ha estado desarrollando esta contienda, y hemos visto varias situaciones en que a veces la ley electoral no es aplicada de la manera que debería de hacerse. También, abogado, inicia ya el levantamiento de toda la publicidad. Realmente San Pedro Sula aparece con papel tapiz, ¿verdad? Todo, por todos lados. Sí, parece que estamos en feria toda la contienda electoral. Parte del silencio electoral, y debería ir incorporado en la ley, es precisamente que se recoja toda la publicidad que se riega en las ciudades más importantes, más que todo, que están forradas de fotos de los políticos, y para que eso no influya en la decisión que puedan tomar las personas, aunque sabemos y conocemos que siempre el político manda a sus personas afines a pedirle el voto o a recordarle los favores que les hacen durante estos periodos, ¿verdad?, que se acercan de las elecciones. Muy bien, aquí está pues un análisis sobre este tema del silencio electoral. Ya inicia prácticamente este 4 de marzo, un día martes, 4 de marzo se iniciaría con todo este proceso. Parte de ello es levantamiento también de toda la publicidad que se está realizando política. Sin embargo, hay un desorden, ha mencionado el abogado. Realmente en Honduras casi nunca se cumple ningún tipo de ley y todo el mundo hace lo que quiere, podríamos decirlo así. Con esta información retornamos a estudios principales. VTV estelar y con noticias de último minuto. La violencia no para en el país. Aquí en Tegucigalpa ya se reporta el asesinato de un comerciante en su propio negocio, esto en la colonia Flor del Campo. En el lugar se encuentra el periodista José Luis Castellanos. Para darnos toda la información, José Luis, ya han llegado las autoridades policiales también para poder resguardar la escena del crimen a esta hora. Con usted los detalles. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Janet Flores. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, tal y como lo menciona, ubicados específicamente en la zona 1 de la colonia Flor del Campo, donde a esta hora de la noche, pasado unos 20 minutos atrás, individuos en una motocicleta han llegado hasta un comercio que se encuentra aquí en una de las calles principales, precisamente a la par del campo de esta populosa colonia, y lamentablemente le han arrebatado la vida. Hasta esta hora solamente se manejan datos preliminares. Se estaría tratando de una persona del sexo masculino con unos 60 años de edad. Disparos que fueron directamente a lo que es su cabeza, que de manera inmediata se le arrebató
la vida, pues todo estaba tranquilo en este sector de manera pacífica, hasta que hace unos minutos atrás individuos llegaron hasta este sector y de manera directa, era un ataque directo porque llegaron hasta lo que es su comercio propio que tenía esta persona acá en este sector, y lamentablemente le han quitado la vida. Sí, ya miramos el despliegue policial que se está llevando a cabo, cerrado completamente una de las principales calles de esta colonia, y de igual manera está llegando más personal por parte de la Policía Nacional, miembros de fuerzas especiales. Cerrado completamente, se está a la espera que ya llegue medicina forense para poder realizar el levantamiento correspondiente de esta persona que lamentablemente ha perdido la vida. Bastante pacífica se encontraba Tegucigalpa este día, hasta que a esta hora de la noche, como repito nuevamente, los datos preliminares que se manejan a esta hora, una persona del sexo masculino con una edad aproximadamente de 60 años ha perdido la vida en su propio negocio aquí en el sector de la Flor del Campo. Esto es parte de lo que se desarrolla en este sector. Licenciada, puede observar el movimiento y despliegue que se está llevando a cabo por parte de la policía luego de que pues esta persona le arrebataran su vida. No sé si tiene alguna consulta desde estudio, licenciada, si no yo retorno con usted. Gracias, José Luis, por este informe de último momento. Lamentablemente, la sangre sigue corriendo en nuestro país. Otra víctima más que ya se registra esta noche en la colonia Flor del Campo. Un comerciante, y lo han asesinado en su propio negocio. Por supuesto, más adelante continuarán toda la línea de investigación las autoridades de medicina forense. Vamos a dar paso a otras noticias. Continuamos con otras informaciones. El cierre de 2 maquilas en la zona norte de Honduras, previsto para mayo, dejará sin empleo a miles de hondureños. Esta medida, por supuesto, impactará significativamente en la economía local. Cristina Escobar con todo el informe. Unas 4.000 personas más, lastimosamente, quedarán sin empleo tras el anuncio del cierre de otras 2 maquilas en la zona norte de Honduras, un panorama cada vez más difícil de poder solventar. El mensaje fue, nos damos por notificados que fue anunciado el cierre. Ese fue el único mensaje que recibimos, me doy por notificado y ya. Entonces yo creo que no es el hecho de que se den notificados, también hay maneras de que uno puede buscar qué es lo que pasa con esas empresas, dialogar, porque nosotros inclusive estamos sospechando que estas empresas están moviendo su producción a otro país, están moviéndose probablemente a El Salvador. Entonces, ¿cómo buscamos alternativas, verdad? Son mujeres estas, la mayoría son mujeres madres solteras. ¿A dónde van estas compañeras cuando quedan sin el empleo? Esta situación genera preocupación en el sector económico y social, ya que miles de familias dependen de estos ingresos y no tienen una solución a corto plazo, llevándolos en muchas ocasiones a tomar caminos equivocados. El tema del continuo desempleo que estamos viviendo, bueno, va a agudizar la criminalidad, va a agudizar la pobreza, que ya de por sí se vive, va a agudizar miseria, va a agudizar muchos males que ya de por sí se viven a diario en Honduras. Y directamente parece que no hay solución a corto plazo. Lo triste es que al depender de esto la gente no tiene opciones. Yo no culpo ahorita que mucha gente esté con mucha tristeza, con desesperación, hablamos de estrés, hablamos de angustia, hablamos de la gente no sabe qué hacer directamente, se ve arrastrada a lo que no piensan. Por eso tenemos altos índices incluso en Honduras tenemos un alto índice, ya se ve en San Pedro Sur un alto índice de consumo de drogas. ¿Por qué? Digo yo, ¿de qué quiere escapar la gente? Parece que estamos estancados en un ciclo de no acabar, porque esto parece lo del año pasado, lo del antepasado, de un gobierno anterior y del anterior y del anterior. Y parece que no salimos de esta crisis, porque se siente como una crisis perpetua, eterna. El cierre de estas empresas especializadas en la industria textil y de costura afectará mayormente a mujeres, quienes representan el 75 a 80% de los empleados en estas plantas. La situación se agrava, ya que no hay nuevas inversiones que puedan generar puestos de trabajo. Con imágenes de Carlos Rodríguez, para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar. Mientras tanto, los miembros de la empresa privada aseguran que la economía hondureña está en cuidados intensivos debido al alto índice de desempleo que existe en el país. Un panorama que, pese a los años y esfuerzos, no ha podido ser revertido.
Honduras enfrenta una tasa de desempleo del 6.4%, cifra que representa un grave problema para la economía del país, porque al no existir oportunidades laborales, hay menos dinero circulando, provocando un impacto negativo en la dinámica económica nacional. Somos un país en el cual no estamos ocupando los primeros lugares del desarrollo. Nosotros estamos un poquito atrás en eso, entonces por eso que tenemos que tomar acciones y acciones realmente importantes, porque ahorita la situación económica de Honduras, la situación del país está en cuidados intensivos. La crisis económica que enfrentan la mayoría de los hondureños se ve reflejada en uno de los pilares fundamentales de la economía, como es el sector comercio, donde las ventas están cayendo por la falta del poder de compra. Consideramos que en estas últimas semanas las ventas se han derrumbado en un 30% hacia abajo, después de que pasó diciembre. Recuerde que ya estamos ya entrados en el mes de febrero, ya por finalizar. Ya es tiempo de que nos hubiésemos recuperado después de un enero que comienza así, dando pasos un poco lentos respecto a lo económico. Un 30% implica muchos millones de lempiras diarios en perjuicio de la economía de la ciudad capital. Se debe al desempleo. Hay mucha gente que quiere comprar el producto, que lo mira en la vitrina exhibido y que lo ve bonito y le da apetito de pretender comprarlo, pero dice tal vez el próximo mes porque ahorita no tengo plata. El jefe de investigaciones económicas del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras asegura que la economía nacional siempre ha estado en crisis, problema que se ve reflejado cada año con el bajo nivel de crecimiento económico. Honduras y su economía siempre ha estado en un estado delicado. Básicamente nosotros nacimos y nos hemos criado en un tema de crisis. Honduras, con excepción de algunos años que tuvimos algún tipo de crecimiento que fue significativo, pero un crecimiento de 3.9 está dentro de lo que se llama una trampa de bajo crecimiento, ¿verdad? O crecimiento endémico, como le suelen llamar algunos. Se estima que en el país hay más de 325,000 hondureños desempleados o con problemas de empleo, que representan el 6.4%, pero según datos del INE, la tasa de desempleo ha caído en un 5.2%, que representa una reducción de 100,000 catrachos que han logrado obtener un trabajo, cifra que es cuestionada por muchos sectores. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. En tanto, el diputado del Partido Liberal, Rumi Bueso, ha reafirmado la postura de su bancada de no respaldar la Ley de Justicia Tributaria, argumentando que no incentiva la inversión y, por el contrario, aleja la generación de empleo en el país. Nosotros tenemos la claridad que es ley de equidad tributaria la que nosotros vamos a apoyar. Nosotros desde un principio lo hemos dicho, somos coherentes con eso y nos vamos a mantener en esa línea de la ley de equidad tributaria, porque ya se hizo la explicación, no una, sino que muchas veces les he explicado cuál es la diferencia entre una y otra y por qué nosotros no estamos con la ley de justicia tributaria, porque para nosotros es una ley de injusticia tributaria y por eso presentamos la ley de equidad tributaria, que eso sí viene a beneficiar al pueblo hondureño. Continuamos con otros temas. Las enfermeras profesionales de Honduras amenazan con una mega movilización para el día viernes si las autoridades de salud no les dan una respuesta positiva a sus peticiones. ¿De cuáles se trata? Luis Durón nos amplía. Por segundo día consecutivo, las profesionales de la enfermería siguen en asambleas informativas, exigiéndole a la secretaria de Salud el cumplimiento de los compromisos que ya han firmado, como una nivelación salarial, pago de salarios atrasados, entre otros. Existe también Acta 1, autoridades y colegios profesionales. Acta 2, autoridades y colegios profesionales. Acta 3, autoridades y colegios profesionales. Acta 4, colegios profesionales y obviamente autoridades. Existen oficios en los cuales nosotros hemos remitido que se han estado destituyendo de los cargos a los profesionales de enfermería. Aquí están los comprobantes, oficios de la Secretaría de Salud. Sale Lloro, sale San Pedro Sula, sale Tegucigalpa y aparte de eso solicitamos de que este es del colegio profesionales, que se hiciera lo que es la nivelación salarial de los descentralizados. Y ahorita les acabo de enseñar el oficio. A las profesionales de enfermería asignadas al Hospital Escuela no les han pagado su salario en lo que va de este año. Además, tienen problemas de inconsistencias en sus plazas. Y ese que tenemos desde enero que no nos pagan y hemos estado yendo a la Secretaría
secretaría constantemente y nos dan largas. Incluso hoy venimos de ahí y nos dijeron que, por ejemplo, mi plaza, que tengo 2 años y medio de tener plaza, está a nombre de alguien más del tórax. Entonces tenemos varias inconsistencias, somos como aproximadamente 46 licenciadas en enfermería de plaza que tenemos esos problemas, sin contar el personal que tiene contrato, que no les han pagado, no han firmado, no sabemos nada. Ante la falta de una respuesta por parte de la Secretaria de Salud, las profesionales de enfermería anuncian más medidas de presión y una mega movilización para los próximos días. El día de mañana vienen los siguientes capítulos de los más cercanos que quedan aquí, o sea, estamos hablando de Olancho, de Choluteca, estamos hablando de Valle, estamos hablando del Paraíso y San Pedro Sula y La Paz. Y el viernes se unen todos los 20 capítulos regionales. Las enfermeras exigen el cumplimiento de compromisos firmados desde el 2023 con las autoridades de salud pública, las cuales no se las han cumplido. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Bien, esta medida por parte de las profesionales de enfermería se mantiene según lo que nos han informado también hace algunos minutos, porque se decía que ya habían llegado a unos acuerdos y se suspenderían ya todas esas amenazas. Sin embargo, aseguran los acercamientos no se han dado y van a continuar con estas medidas de presión. Ahora bien, por otro lado, más de 700 casos del gusano barrenador se reportan en Honduras desde la alerta sanitaria. Después de ello, ya se había asegurado que pues los casos seguirían aumentando y multiplicándose de forma bastante acelerada, pero es esencial que la capaciten a todos o que capaciten a todas las personas sobre esta enfermedad en el país. De lo contrario, se registrarán pérdidas millonarias, sobre todo en la carne de res, porque afectará también, por supuesto, toda la producción. A los reportes de SENASA, pues se han ido incrementando los casos de presencia de gusano barrenador, ¿verdad? Pues acordémonos que el gusano barrenador no solo ataca el ganado, sino a todos los animales de sangre caliente. Y entiendo que han habido ya 2 casos en personas, ¿verdad? Entonces, creo que lo que queda es pues seguir capacitando a los productores, haciendo conciencia a través de los diferentes medios de que hay que curar heridas, de tratar de, al momento que nace un ternero, pues curarle el ombligo y todas las heridas y rasguños de los animales y las personas, pues tienen que ser curadas adecuadamente para evitar que la mosca deposite sus huevos y estos huevos, una vez las larvas penetran en las heridas, pues van a causar problemas que causan pérdidas de peso y... Así vamos a continuar con nuestra agenda informativa. Según un informe sobre la situación educativa del país, refleja que en la actualidad se está educando a los hondureños conforme al siglo pasado, evitando así que puedan ser más productivos no solo en la cantidad, sino en calidad, lo que los convierte en profesionales poco competitivos, aseguran los expertos. La Asociación para una Sociedad Más Justa le ha hecho una radiografía al sistema educativo nacional, el cual ha reflejado que existe una currícula de enseñanza del siglo pasado, problema que no permite que los hondureños se estén formando para estar acorde a las exigencias del mundo. Esa parte técnica, tanto en secundaria como en las universidades, es la que no tenemos desarrollada en Honduras. Si ustedes ven la secundaria nuestra, el 80% son bachilleratos en humanidades. Entonces esto se parece mucho a la época de la Revolución Francesa, cuando nos creamos como país, que eran ciencias, eran humanidades, era arte, literatura, mientras que el resto del mundo avanzó a que la secundaria técnica habilita el trabajo, ya después de que pasa la educación básica de 9 grados, y que la técnica superior de 2 años de las universidades también les habilite como el primer empleo con la secundaria técnica, el segundo empleo con la educación técnica superior. Los expertos en temas educativos aseguran que ese desfase de la currícula educativa del país está provocando que se estén formando hondureños con métodos del siglo pasado. Hay que hacer revisiones curriculares desde la escuela primaria, la educación media y todo el mundo universitario. Es decir,
No, estamos educando, lamentablemente, con los diseños curriculares actuales para vivir en el siglo pasado, para vivir en la época antes de la pandemia, pero no para recuperar de la pandemia y abrazar el futuro de manera positiva. La falta de una oferta educativa más actualizada, con más capacidades técnicas, no les permite a los hondureños mejorar sus condiciones de vida. Con muy bajas habilidades, educación básica, muy básica, educación secundaria, más para buscar la educación superior que con salida laboral, y la educación superior con poca oferta técnica para el segundo empleo y más en derecho, administración, que es más difícil de encontrar un empleo. La desfasada currícula educativa del país está formando profesionales pocos competitivos para la realidad económica mundial, aseguran los expertos en temas educativos. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y por otra parte, al menos 3.307 migrantes hondureños, que representan el 52%, fueron retornados de Guatemala en los primeros 50 días del 2025. Así lo reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, Guatemala tiene unas medidas migratorias bastante restrictivas, y esto lo hemos estado viendo desde el año pasado, que las personas migrantes ya no están logrando ni llegar a México, sino que llegan a Guatemala y son retornadas al país, y posiblemente estas políticas se van a seguir endureciendo en lo que resta del año, y las personas difícilmente ahora van a poder llegar a su lugar de destino. Yo creo que las personas tienen que tener por lo menos claro que cuando salen huyendo del país pueden solicitar protección internacional, es decir, pueden solicitar asilo en cualquier país del mundo, o sea, en cualquier país, incluso de la región, estando incluso en Guatemala, expresar que salieron del país producto de la violencia y que no pueden regresar, y que al regresar su vida se sienten en peligro, y ellos están obligados pues a... Y en otro orden de noticias, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvió repetir el juicio oral al exalcalde de San Pedro Sula, Oscar Kilgore, por un caso de enriquecimiento ilícito en el que había sido favorecido con sobreseimiento el 3 de abril del 2018. Así lo informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien dijo que el expediente no cabía la prescripción del delito, por lo que tuvo efecto el recurso de casación. Por decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia, el juicio debe realizarse nuevamente como es una de las posibilidades, dijo. Originalmente la causa llegó a la sala de lo penal porque se había otorgado un fallo de solventar sus responsabilidades bajo el argumento de prescripción del delito. No se encuentran los argumentos que fueron establecidos en su momento en este recurso de casación, indicó. El Pleno ha discutido al menos 8 expedientes de índole penal, resumió Duarte. Además, el Poder Judicial, mediante un juez de primera instancia, concedió la extradición del hondureño Francis Omar Herrera Arita, pedido por los Estados Unidos, a quien se le supone responsable de los delitos de distribución de drogas en dicho país norteamericano. Al hondureño se le responsabiliza de fabricación y distribución de cocaína con el conocimiento de que sería importada desde los Estados Unidos y conspirar de ejecutar dichas acciones. Al extraditable se le allanó al proceso, lo que significa que renuncia al recurso de apelación y se somete al juicio en este país. El pasado martes se concedió la extradición de otro hondureño más, esto en el marco de los señalamientos por narcotráfico que quedaron pendientes. Además, el Ministerio Público avanza en la investigación sobre el asesinato del empresario que fue encontrado calcinado. Este miércoles se realizaron ya varias pesquisas en el Hotel San Pedrano, donde fue sacado el comerciante de Tocoa, Colón, Franklin Villeda, en búsqueda de rastros de sangre.
ha realizado una inspección en el hotel donde fue visto por última vez el empresario tocoeño Franklin Villeda. Esta inspección se hace con el objetivo de poder recopilar algunas evidencias, algunos indicios que permitan fortalecer la investigación. Aquí lo que se busca es manchas de sangre que a través de la prueba de luminol se puedan detectar movimientos o pisadas de las personas que supuestamente estuvieron ese día con el empresario, hacer unas comparaciones, y esos elementos van a servir para ser presentados el día de mañana en la audiencia inicial para poder acreditar ante el juez correspondiente la supuesta participación del policía preventivo y otras personas en el hecho de la muerte del empresario Franklin Villeda. Bueno, hasta el momento está el policía preventivo en la cárcel del Progreso y Oro. Faltarían 2 que tienen órdenes de captura pendientes que están vigentes, que esperamos que la autoridad policial proceda a su inmediata. Mientras tanto, el asesinato del ambientalista Juan López aún no pasa por inadvertido, ya que hasta la fecha no se ha logrado la captura de los autores intelectuales, por lo que defensores, ambientalistas y pobladores piden justicia por esta muerte y denuncian la operatividad de una estructura criminal en Colón. Gabriela Plata nos da todos los detalles. Más de 5 meses han pasado y se sigue a la espera de justicia por el vil asesinato del ambientalista Juan López. Compañeros de lucha condenan que el Ministerio Público sigue sin dar respuesta con los responsables de este hecho ocurrido en Tocoa, Colón, desde el pasado 14 de septiembre del 2024. Que desmantele la estructura criminal que ha impuesto de manera violenta este proyecto minero energético en el municipio de Tocoa, Colón. Venimos a dar un mensaje que seguimos en pie de lucha, que en Tocoa seguimos resistiendo y exigiendo justicia para el Parque Nacional Carlos Escalera y justicia para Juan. La estructura criminal que pagó los sicarios es la misma estructura criminal que ordenó que se adulteraran actas municipales para poder tener de manera fraudulenta 3 procesos de licencia ambiental para que funcionara todo ese megaproyecto que ha traído muerte y destrucción a la población de Tocoa. A pesar de que ya hay 4 personas capturadas, entre ellas Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Lenín Adoni Cruz Munguía, Daniel Antonio Juárez Torres y Kelton Samir Martínez Velázquez como autores materiales, profesionales del derecho lamentan que las autoridades no han efectuado una investigación integral, ya que las denuncias de los pobladores es porque se han opuesto al megaproyecto Pinares Ecotec, destinados a los extractivos de mineros, concesiones de agua y planta de paletizado. La estructura criminal liderada por la empresa Los Pinares Ecotec, entre ellos el señor Lenín Pérez, funcionarios públicos de la Municipalidad de Tocoa, Colón, funcionarios públicos del Instituto de Conservación Forestal, funcionarios de la Secretaría de Recursos Naturales, diputados del Congreso Nacional que durante los últimos 10 años han participado y ejecutado muchos delitos que llevaron a la muerte del compañero Juan. El grupo de pobladores de la zona se mantienen en guardia, donde se juran a sí mismos alzar la voz, así como López lo hizo en el pasado, para que ningún vacío investigativo pueda impedir el enjuiciamiento de los verdaderos culpables y poner fin a las estructuras criminales que operan para un fin económico, valiéndose de los recursos naturales. Lo que hay aquí es como una especie de lavado de cara, yo digo lavado de sangre, para que los verdaderos asesinos que tienen las manos manchadas de sangre queden en la impunidad. Y eso no lo vamos a permitir, ¿verdad? Porque el Ministerio Público dice cosas, pero hace muy poco. De hecho, en este caso, el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Funes, ha sido señalado por la misma Iglesia Católica del lugar como responsable del crimen luego que trascendiera que uno de los sicarios se habría comunicado con él y lo consideran como el principal promotor del proyecto minero de inversiones Los Pinares. Sin embargo, Funes se ha defendido asegurando que son ambientalistas y aspirantes a la alcaldía los que están involucrados en el asesinato del ambientalista. Con su célebre frase, justicia tardía no es justicia, este grupo de defensores ambientales exigen a las autoridades celeridad en este caso para que la muerte del ambientalista Juan López no quede en la impunidad.
Con imágenes de Luis Sosa. Impacto BTV Estelar. Si no existe una respuesta en las próximas horas por parte del gobierno en cancelar la deuda que tiene con el sector transporte de 8 meses del bono compensatorio, que oscila en 560 millones de lempiras, los mismos amenazan con acciones de protesta para la próxima semana. Entonces el llamado a la Presidenta de la República, que es quien puede solucionar esto que está sucediendo para que no genere un conflicto la próxima semana, que ya estamos cansados de esperar, fuimos un sector de diálogo imprudente. Pueden venir acciones la próxima semana debido al incumplimiento nuevamente del gobierno central. ¿Cuánto se les adeuda, Wilma? 560 millones, 8 meses de deuda a Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca y Tegucigalpa. Hemos sido un sector de diálogo, hemos sido prudentes, esperamos 8 meses, hicimos un viacrucis, fuimos el año anterior al Congreso Nacional a rogar que nos aprobaran el decreto de este bono compensatorio. Después, en el instituto nos hicieron las planillas, firmamos el F01 y ahora en la Secretaría de Finanzas, la Presidenta de la República o de allá arriba, como dicen ellos, no se le da la orden para que se nos pague. Es por eso que puede generar un conflicto la próxima semana. Mientras tanto, hechos policiales y de sucesos están a la orden del día. Aquí un resumen de los ocurridos en varios puntos del país. En la salida al norte capturaron a Martín Orlando Zúñiga Gaitán, a quien se le involucra en los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en contra del nicaragüense Julio César Solís Gaitán y un testigo protegido. El suceso, según el informe, se registró el pasado 14 de febrero en la colonia Centroamérica en la capital, en donde el ahora detenido llegó hasta el lugar referido y disparó su arma en contra de las víctimas. Mientras cobraba el pago de extorsión en la colonia San Isidro de Comayagüela, fue detenido José Naún García Vélez, de 18 años. De acuerdo al informe investigativo, este individuo, quien forma parte de la pandilla 18, mantenía atemorizado a propietarios de pequeños comercios y transportistas. Por el delito de tráfico de drogas, detuvieron a una mujer en el barrio La Granja de Comayagüela. La detenida es una comerciante de 46 años a quien se le giró una orden de captura por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la capital con fecha 24 de febrero del 2025. Un hombre fue detenido en posesión de drogas en la colonia Mololoa de Tegucigalpa. Al ciudadano de 25 años de edad se le decomisó un envoltorio de hierba seca, supuesta marihuana, 40 piedras de supuesto crack y 100 empiras y un teléfono celular. En posesión de droga en los bordos de la colonia Bográn en San Pedro Sula fue capturado un hombre originario de Sula Coyoro y se le vincula, según las autoridades, a la Mara MS-13. Se le decomisó una motocicleta, dinero en efectivo y droga. En imágenes del Zambrano les informó Walter Pérez. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la noche.